Bueno, entonces para el día de hoy tenemos el capítulo 34 del libro de Génesis. Recordemos que son 50 capítulos, o sea que tenemos 16 capítulos más por delante, mucho que aprender de la palabra de Dios en este gran libro de Génesis. Bueno, entonces, ¿hoy qué vamos a ver? Hoy vamos a ver un personaje nuevo que es Dina. Dina es la hija menor de Lía. Recordemos aquí que Lía es la hermana mayor de Raquel, son hermanas, esposas de Jacob, que ahora, a partir de ahora vamos a ver que en algunos momentos los llaman Jacob o Israel y después más adelante ya lo vamos a empezar a identificar como Israel. Y la hija menor no ha nacido todavía cuando ellos salen de la tierra de su suegro, pero ya ellos ahora que han regresado a Canaán, entonces ya Dina ha nacido. ¿Y qué vamos a ver hoy? Vamos a ver que Dina sale del área de su familia, de su territorio inmediato donde está su familia estableciéndose y se va para la ciudad, se va a ver con las hijas del país, se va para una ciudad que es el área de Siquem, y esta área de Siquem donde ella va a estar, vamos a mirar qué va a ocurrir allí, cuáles son los riesgos y los peligros de que ella se exponga a salir de su perímetro de protección familiar y a entrar en el mundo y todos los riesgos que trae cuando nos metemos dentro del mundo. Vamos a mirar también cuál es la posición del cristiano. Si estamos en el mundo, entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a aislar como en una burbuja? ¿O qué dice la palabra? ¿Qué nos dijo Jesucristo? Que estamos aquí en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, pertenecemos a Él y tenemos un reto. Es como si el cristiano estuviera dentro de un buque de guerra. En otros estudios he compartido esta como analogía o ilustración. En vez de ser como el crucero del amor o un crucero de recreación, como lo que algunos sueñan con algún día hacer, la vida cristiana en realidad es un buque de guerra, pero ese buque, ese gran barco grande es el Evangelio, es Cristo Jesús, como Noé y el arca, que estaba protegido por las aguas dentro del arca. Entonces nosotros estamos en ese buque, estamos protegidos por el Evangelio, protegidos por Cristo Jesús, por sus ángeles, por su espíritu guiados, y necesitamos mucha sabiduría para saber interactuar dentro de un mundo donde hay maldad, donde hay paganismo, donde hay desobediencia, no para aislarnos, sino para tratar de que los que están allí vengan a Cristo, en vez de ser nosotros influenciados y atrapados por ellos, nosotros ser una influencia para los incrédulos. Entonces, esa es nuestra misión. Eso es lo que vamos a tratar de entender al final, como la conclusión que queremos entender de este capítulo 34. Vamos a ver también que los hijos de Jacob, o sea, Israel, tienen en una manera extrema, para algunos críticos o analistas o estudiosos de la Biblia, muy extrema y muy exagerada, de ellos tomar justicia o de vengarse acerca de su hermana Dina, de lo que le hicieron a ella. Muy extrema para muchos de los que he leído los comentarios. Lo que ellos hacen es muy extremo. Lo vamos a ir mirando y cada uno vamos sacando nuestras propias conclusiones de lo que del Señor nos va dando el entendimiento de la palabra. Eh, y vamos también a mirar cuál es la reacción de Israel, de Jacob, con respecto a lo que sus hijos hicieron. ¿Qué reacción toma él? Vamos a mirar de qué manera aquí este joven que es Siquem y su padre Amor, eh, cómo ellos tratan de remediar la, lo que Siquem hizo, que fue violar físicamente y secuestrar a Dina. Y cómo ellos tratan de remediar esto, o sea, haciéndole una oferta a Jacob a que ellos prácticamente se mezclen las hijas con los hijos y formen una sola nación.
y cómo recordemos que todo lo que hemos leído hasta aquí, hemos visto cómo la palabra de Dios, como cuando Jehová se ha presentado a Abraham, a Isaac, a Jacob, ha sido tan claro de que Él los tiene ellos apartados de todas las naciones paganas para que ellos sean una nación santa y porque a través del linaje de ellos es que va a venir el Salvador del Redentor, que es nuestro Señor Jesucristo, que es lo que va a pasar más adelante, como ya todos lo sabemos. Entonces, ya con estos elementos en mente, ahora sí vamos a empezar a leer el capítulo y a tratar de ir entendiendo un poquito más allá de lo que estamos leyendo, qué es lo que Dios nos quiere decir y qué puede ser aplicable para nuestra vida personal de acuerdo a las circunstancias que estemos de pronto viviendo en este momento. La palabra de Dios, como algunos ya saben, cada vez que la leemos podemos leer el mismo libro, el mismo capítulo, los mismos versículos por el resto de nuestra vida y como que Dios nos habla y nos muestra algo aplicable y útil a nuestra vida en ese momento. Es como que nunca la dejáramos de leer. Entonces, no por el hecho de que estemos estudiando el libro de Génesis, que ya estemos exhaustivamente dándole un estudio y un análisis que lo podamos practicar a nuestra vida. Si regresamos a leerlo más adelante, en un tiempo vamos a encontrar muchos más elementos. Y así es la palabra de Dios, es viva y eficaz y es de bendición para el que la lee. Bueno, entonces ahora sí arrancamos con el versículo 1 y dice que salió Dina, que es la hija de Lía o de Lea, la cual había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Entonces, fíjense cómo algunos estudiosos hablan de la joven. Pareciera que ella era menor de 18 años, quizá unos 15 años de edad, pero ya se podría considerar, digamos, como una mujer desarrollada, ¿sí? Entonces dice que iba a ver, este ver las hijas del país. Aquí hay tres palabras claves: ver, hijas, país. Entonces, una niña tan joven, ¿sí? ¿Qué tenía que estar haciendo por fuera de su periferia, por fuera de su protección, por fuera de su familia, a ir a correr peligro? ¿Y qué bueno iba ella a encontrar? Nada bueno iba a encontrar, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros a veces hacemos el plan perfecto para la destrucción de nuestra vida al estar en el lugar equivocado, a la hora equivocada y con las personas equivocadas? ¿Quién nos puede salvar? Dios no va a venir a remediar. Dios, cuando tomamos decisiones necias, Él permite que nosotros simplemente suframos consecuencias naturales de las malas decisiones que hemos hecho. En muchas ocasiones, algunos hemos experimentado la misericordia de Dios, que Él nos salva de allí, nos saca de allí, pero no para que regresemos, sino para que no volvamos a esas situaciones, no nos coloquemos en esas situaciones de peligro. Entonces, ir a ver, esto no es ir a ver. O sea, ella no estaba viendo, estaba físicamente en el lugar, lo cual la ponía físicamente en peligro de que cualquier hombre la pudiera venir, la pudiera coger, la pudiera violar, o la pudiera matar o la pudiera utilizar como una esclava. ¿Podemos decir de esto hoy día? Claro que sí. Y no solamente a las jóvenes, puede pasarle a los niños también, a los varones. No queremos decir con esto, no queremos interpretar que todas las personas que son víctimas de violencia sexual y de agresión es porque se lo han buscado y se lo han ganado. No, hay personas que son realmente víctimas, que ellas no han hecho nada para estar en esa posición y condición para ser abusados. En este caso vemos que ella sale de una zona de protección de su familia y ella va a ver a quienes, a las hijas. ¿Qué tipo de mujeres podía ella encontrar? No creo que mujeres que habían sido criadas y educadas como ella nació, como ella que fue parte de este pueblo escogido por Dios. Para nada. Esto podemos ya imaginarnos cualquier cosa. ¿Por qué podemos deducir eso? Bueno, porque ella estaba dentro de un área que era un área pagana, un área donde no había temor de Dios, un área donde se hacían prácticas completamente opuestas a lo que Dios nos manda a hacer. Y dice del
país, ¿sí? Entonces, significa que aquí en esta palabra país podemos ver un orden de gobierno, un orden social, un orden cultural, un orden económico, toda una estructura, un ejército, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque está Amor y está su hijo Siquem, ¿sí? Que no era cualquier sitio, no fue que fue a la esquina o a la tienda, no, fue a un lugar donde hay todo un poderío y toda una estructura y una organización. Y ella podía, contra esto, no. O sea, el momento en que ella entra a este lugar, ya prácticamente cualquier cosa podemos esperar que le pueda pasar, ¿sí? Y entonces, yo creo que podemos entenderlo a lo que le pasa a la juventud de hoy, y muchas veces, aunque estén dentro de en su misma habitación encerrados, pues pueden estar en otros lugares por medio de la pantalla, por medio del teléfono, por medio del televisor, por medio del computador. Pueden nuestros hijos, los jóvenes de hoy día, navegar e ir a muchos lugares ilimitadamente y tener contactos con muchas personas por la tecnología que hay hoy día. No necesitan ni siquiera salir físicamente de la casa, ¿sí? Entonces vamos al versículo, dice, y la vio Siquem. Claro, no la ve cualquier persona, la ve este hombre que tiene poder. Sí, dice, bueno, esta va a ser para mí, la quiero. Dice, Siquem, hijo de Amor Hebeo, príncipe, no era cualquiera, es un príncipe de aquella tierra. Dice que la tomó y se acostó con ella. Significa, la secuestra y la viola. Esto es lo que significa físicamente. La toma y se acuesta con ella. La deshonra, obviamente esto es deshonra. Tomarla, secuestrarla y abusarla físicamente, sexualmente, esto es deshonrarla a ella. ¿Y cómo sabemos que esto fue una deshonra? Bueno, miramos al final del capítulo, vamos a ver que los hermanos de ella le dicen a su padre, cuando él les reclama a ellos la manera como ellos reaccionaron en vengar a su hermana, respondieron ellos, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera. Entonces, esto es todo lo que vamos a mirar aquí en el capítulo. Ella fue tratada como una ramera. Recordemos que contrario a lo que algunas personas ignorantemente, porque no han leído la escritura, ¿sí? O de pronto la leen con una actitud crítica, no con la guía del Espíritu Santo y no con humildad, piensan que la Biblia está a favor de esclavizar y abusar a la mujer. Y la palabra de Dios no enseña eso. Es posible que culturalmente algunas culturas pudieran hacerlo, pero no es lo que Dios nos enseña a través de la palabra. Aquí en esta página web que dice godquestions.org, que está en español, hay una parte aquí donde precisamente habla sobre el capítulo que estamos leyendo y dice que lamentablemente la nieta de Isaac, Dina, fue víctima de una agresión sexual. Fue violada por un hombre llamado Siquem en Canaán. Eso está en Génesis 34 y detalla las consecuencias de esta violación. Los hermanos, hijos de Jacob, se vengaron de forma sangrienta, masacrando a Siquem junto con todos los hombres de ese pueblo. Y dice aquí, la agresión sexual y todas las formas de perversión sexual son indicadores de la maldad del corazón humano. Esto es pecado, esto es abominación y Dios lo condena. Dios creó la sexualidad para que fuera algo hermoso, una expresión de amor, de unidad entre los esposos. No obstante, en nuestra depravación pervertimos todo lo que creó Dios como bueno. Y esto es lo que vemos a lo largo de la Biblia, que todo lo que Dios crea, el hombre malo y perverso lo pervierte, ¿sí? Bueno, entonces, vemos aquí que esto no es aceptable. ¿Cómo sabemos? Dice que el alma de este joven se apegó a Dina, la hija de Lea. Este se apegó, es como que se enamoró de la joven. Bueno, vamos a suponer que sí, que él se enamoró. Pensemos un poquito en esto. Si él dice, bueno, yo sí me enamoré para él. Ok. ¿Cómo podemos nosotros aceptar que un hombre primero viole a una mujer, la secuestre y después diga que está enamorado de ella? Esto tampoco es aceptable. No podemos que porque dice aquí que él ya se enamoró de ella y su alma se apagó, entonces se apegó y está dispuesto a pagar lo que le cueste,
por tenerla a ella, no significa que esto sea aceptable. No olvidemos que él la tomó y él se acostó con ella y la deshonró. Tampoco estamos diciendo que lo que sus hermanos hicieron para vengarla en magnitud tampoco es aceptable. Pero es muy importante que vamos analizando y vamos viendo los elementos que la palabra de Dios nos está enseñando y mostrando, y vamos retomando y entendiendo qué realmente es lo que nos está queriendo decir. Dice que habló Siquem, este príncipe, con su padre y le dice: tómame por mujer a esta joven. Este tómame es como dámela, ¿no? Dámela, como que yo quiero, la quiero, me gusta y es mía, así, de ese tamaño, como un objeto. Pero yo, Jacob, que Siquem había amancillado, es decir, había deshonrado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, ellos estaban en ese momento trabajando, Jacob se da cuenta y dice que él cayó hasta que ellos viniesen. Algunos comentaristas o estudiosos de la palabra dicen que Jacob aquí cayó y que no estuvo bien lo que él hizo. Otros pues no le dan mucha importancia a esto de que Jacob cayó. En la manera en como yo lo estoy entendiendo aquí es que dice que debido a que sus hijos estaban ocupados, ellos eran casi como el ejército, la protección que él tenía, y quizá él estaba ya de avanzada edad. Entonces, pues él casi está esperando que sus hijos vengan porque necesita ese apoyo de ellos, ¿sí? Entonces en ese momento él está esperando ese apoyo de sus hijos, y por eso en ese momento él no toma acción. Para mi entender, esa es simplemente mi entender, pero cada persona lo puede de pronto interpretar sin especular. Recuerden que no es bíblico que especulemos acerca de la Biblia sobre información que no tenemos, ¿sí? Muchas veces en muchas áreas la Biblia no nos da detalles. Quisiéramos detalles, pero no nos da detalles. Y algunas personas pueden caer en el error de irse demasiado a interpretar en detalles que la Biblia ni siquiera nos está dando. Entonces, por eso, aquí, a mi manera de entender, cuando dice que ellos estaban ocupados en el campo, él cayó. Me imagino que él es un hombre ya como anciano y está esperando que ellos vengan para contarles el asunto. Bueno, entonces dice que se dirigió Amor, el padre de Siquem, a Jacob. Entonces ahora de padre a padre. Este chico parece que necesitaba como alguien que le ayudara a resolver el problema o el conflicto en el que se había metido. Perdón. Como que para eso no era tan hombre, ¿no? Sino para tomarla a ella, sí, pero no para resolver o enfrentar el conflicto. Entonces, su padre viene y habla con el papá de la chica y habla con él, y los hijos de Jacob en ese momento ya vienen del campo cuando los supieron, y dice que se entristecieron los varones, se enojaron mucho porque hizo vileza. Vileza es de algo vil, algo malo. Hizo algo malo en Israel. Fíjense que aquí en Israel ya estamos empezando a identificar cómo las personas de otras naciones están ya identificando a Jacob con su familia. Todavía no son la nación de Israel, porque lo van a hacer más adelante. Todavía son una familia como el área de Israel, en esa área, ya lo están identificando ya no como Jacob, sino como Israel, que es la nueva identidad que Dios le ha dado a él. Entonces dice, hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Entonces tenemos muy claro que esto era no aceptado, no era aceptado, pero obviamente lo van a tratar de arreglar y resolver con un poco de dinero. No significa tampoco que cuando cometamos un error y caigamos en cuenta de que hicimos lo incorrecto, no tratemos de remediarlo. No significa eso tampoco. Pero es importante que veamos aquí que la palabra aquí no nos está mostrando ni siquiera que la chica estaba voluntariamente haciéndolo. Y más bien lo que sí podemos ver es que la tienen secuestrada. ¿Cómo sabemos? Vamos a mirar más adelante aquí. Tratar de volverme, quedamos en el 7. En el 7, tratar de volverme a ver si dice, cuando ellos tratan de hacer como un arreglo, un pacto, ¿sí? Dicen los hijos de Israel,
Dice, tomaremos nuestra hija y nos iremos. La tomaremos, o sea, tienen que ir hasta allá a tomarla, porque ellos todavía la tienen, él todavía la tiene en su casa. ¿Sí? Entonces, están negociando la vida de ella, el futuro de ella. Nada que parecer como cuando fue el siervo de Isaac y se encontró con Rebeca y oró primero y le preguntaron a la chica si ella quería y ella dijo que sí. Nada que ver, esto es bien, bien a la fuerza. Y imaginémonos que esto fuera lo normal. Imaginémonos que esto sea como lo rutinario, algo que tenía que pasar. Normalmente aceptarlo. Imaginemos qué terrible esto sería. Bueno, entonces, volviendo aquí al 7, dice que los hijos de Jacob vinieron del campo y se entristecieron y se enojaron. ¿Por qué? Porque se ha hecho una injusticia, una vileza, algo que no se debió haber hecho. ¿Qué? ¿Qué se hizo? Ya la mancillaron, la avergonzaron, la deshonraron, la tomó, se acostó con ella, la violó. ¿Ok? Entonces dice que amor habló con ellos, otra vez, es el padre el que está hablando aquí y el que va a hacer como la oferta. Dice, el alma de mi hijo, mi niño Siquem, que está tan apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, otra vez como un objeto, emparentada. Entonces fíjense que no solamente están pidiendo que la den como mujer, sino que dice que emparentad con nosotros, algo que hemos aprendido claramente hasta este capítulo, que no era la voluntad de Dios. Recordemos cuál era la voluntad de Abraham, de Isaac, que ellos no se casaran con hijas que se revolvieran con los pueblos paganos, por eso regresaron a su tierra donde tenían parentela, y eso precisamente fue lo que hizo Jacob. Entonces, que nos emparentemos y quedarnos a nuestras hijas, tomad vosotros las nuestras, habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad, negociad en ella, tomad de ella posesión. O sea, mejor dicho, vamos a ser una sola nación. Vamos a compartir los bienes económicos, el territorio, nuestras culturas, nuestras costumbres, creencias, todo. Vamos a ser uno solo. Siquem también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. O sea que él pensaba que con esto podía solucionar todo. ¿No piensan esto algunas personas que pueden solucionar con dinero y con posesiones materiales algo que han hecho un gran daño a alguien, por ejemplo? Aumentar a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Pero no solamente, recordemos que no es solamente que le dieran a la joven, sino emparentarse entre ellos, intercambiar entre hijos e hijas, que se casaran entre ellos, que habitaran entre ellos, que moraran, que negociaran y que tomaran posesión de la tierra. Todo esto era lo que estaba aplicando. Y todo esto se está dando, ¿por qué? Recordemos qué pasó. Pues que la hija de Dina, se fue a ver a las hijas del país, quizá como a mirar, a observar inocentemente, ¿sí? Bueno, vamos en el 13, dice, pero respondieron los hijos de Jacob, así que, y a Hamor su padre, con palabras engañosas, es decir, ellos le van a dar ahora un plan a ellos y les van a decir, sí, 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 todo, todo está bien. Si yo fuera uno de ellos, Siquem o Hamor, a este punto me hubieran hecho esta afrenta, yo hubiera sospechado un poquito si realmente ellos me estaban diciendo la verdad. Y ahora sí lo recuerdo, les menciono porque cuando lo estaba leyendo me llamó la atención. Dice, por cuanto había amancillado a Dina, su hermana. Es decir, que ellos le van a mentir con un plan. Así que, mi amor. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Entonces, importante que entendamos que el plan que ellos van a hacer ahora no tiene nada que ver con el propósito por el cual Dios habló de la circuncisión a Abraham como la señal del pacto. Nada que ver. Aquí los hijos de Jacob o de Israel van a mal utilizar eh, el propósito de la circuncisión, ¿sí? De muchas maneras lo están utilizando mal. Están deshonrando a su padre, están deshonrando a Dios, están dando un terrible testimonio ante las naciones de hacer que estos hombres se circunciden como tratar como un pacto o un arreglo.
en ningún momento se está haciendo esto como una manera de honrar y glorificar a Dios, sino como una estrategia de engaño, ¿sí? Y vamos a mirar por qué mandan a que los hombres se circuncisen como una condición, y es por el dolor, porque es algo muy doloroso, especialmente para después de cierta edad, es extremadamente doloroso. Y esa es precisamente parte de la estrategia que ellos van a utilizar, como lo vamos a leer. Entonces dice que para ellos esa abominación, pues, estar en medio de personas o formar, mezclarse en ellos con personas, hombres incircuncisos. Mas con esta condición os complaceremos. Dice, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide de entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas, tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Entonces, si ustedes se circuncidan, eso es lo único que ellos están pidiendo. Entonces, todo se va a solucionar. Fíjense esto. Es todo lo que ellos están pidiendo, de verdad. Yo hubiera sospechado. Mas si no nos prestasteis oídos para circuncidaros, que era lo único que estaban pidiendo, tomaremos nuestra hija y nos iremos de verdad. De verdad que con semejante ofensa tan grande que tuvo que venir a hablar el papá por su pequeño hijo Siquem, iban simplemente a tomar a la hija y se iban a ir. Si ella no se circuncidaban, yo hubiera sospechado. Pero bueno, obviamente ellos no tenían sabiduría o entendimiento. Y dice que parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor, y no tardó el joven en hacer aquello, claro, rapidísimo, ¿verdad? ¿Cierto? Y además porque no le costaba a él todo el dolor que le iba a costar al resto del pueblo. Dice, porque la hija de Jacob le había agradado. Y este agradado, algunos lo han mirado desde el punto de vista de atracción física, no como realmente como que la amaba. Y él era el más distinguido de toda la casa de su padre, es decir, que lo que él iba a decirle al resto de los varones, ellos lo iban a escuchar, tenía mucha influencia. Entonces Amor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad. Esta puerta es como un lugar de reunión, que era muy común. En ese entonces, las puertas de la ciudad donde se reunía el pueblo, hablaron a los varones de su ciudad diciendo, estos varones, es decir, los hijos de Jacob, son pacíficos con nosotros. Es decir, como que dice, ellos se aguantan lo que les hagamos, ¿cierto? Con nosotros. Habitarán en el país, traficarán en él, significa negociarán o andarán de un lugar para otro, formarán parte de la nación. Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Más con esta condición, solamente esta condición consentirán ellos, estos hombres, en habitar con nosotros para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Sus ganados, sus bienes, todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. ¿Y qué hacen todos estos hombres? Obedecieron a Amor y a Siquem su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Podríamos creer que les dijeron todo lo que había pasado anteriormente y lo que había hecho Siquem, lo que estaba tratando de remediar para apaciguar de pronto una actitud de violencia, de venganza. No, ellos probablemente ellos no sabían exactamente con detalles por qué habían llegado todos estos acuerdos hasta este punto, y obviamente, como dice aquí, que circuncidaron a todo varón. Sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, ¿sí? Dos de los hijos de Jacob, que vienen siendo Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina. Aquí vemos que la toman a ella. Ella la tenían, obviamente, secuestrada de la casa de Siquem, y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron, o sea, el resto de los hijos vinieron
a los muertos y saquean la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Esa es la venganza que aquí vemos que fue, es interpretada y entendida como demasiado extrema en comparación a la ofensa. Tomaron sus ovejas, sus vacas, sus asnos, lo que había en la ciudad y en el campo, todos sus bienes, llevaron cautivos a sus niños, a sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces, y esta viene siendo una parte importante, que tengamos en cuenta aquí que Jacob, Israel, le dice a Simeón y a Leví: ustedes me han turbado porque me han hecho abominable a las personas que viven alrededor de nosotros, a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Y teniendo yo pocos hombres, obviamente Jacob o Israel hasta ese punto no es una nación, no tiene un gran ejército que lo proteja, tiene pocos hombres. Se juntarán contra mí, me atacarán, seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Algunos comentaristas dicen que la preocupación mayor de Jacob era en ese momento él, y no toda la implicación y la relación que en ese momento tenía Jacob o Israel con Dios y todos los detalles de todo lo que había ocurrido en su relación con Dios y cómo su mayor preocupación era como egocéntrica, como egoísta, como centrada en él. Y algunos dicen que aquí las palabras, por ejemplo, a veces, por hacerme abominable a los morenos, teniendo yo, aquí yo, pocos hombres se juntarán contra mí, me atacarán, seré destruido yo y mi casa. ¿Y qué podemos aprender de esto? Bueno, que quizá esto era un temor real lo que tenía Jacob, pero además de eso es importante tener que habían otras mucho más mayores implicaciones que esto, y era, por ejemplo, el exceso de violencia que se había utilizado a los ojos de Dios, delante de Dios, ¿sí? Y no solamente eso, sino también lo que hicieron ellos de saquear todo lo que saquearon, las vacas, los asnos, tomar cautivos a los niños y las mujeres, todo eso, todo el contexto de lo que eso implicaba en relación con Dios. Y es muy importante que nosotros también recordemos que aunque podamos tener situaciones muy difíciles en nuestra vida, es importante que veamos las situaciones y los problemas y las posibles soluciones en cómo eso está en una relación directa con Dios, no cómo nos pueda afectar o no a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que tomar decisiones que sí, de pronto nos pueden afectar a nosotros mismos, pero estamos obedeciendo a Dios. Entonces, eso era lo más importante. Y por otro lado, es importante que tengamos en cuenta también que aquí en esta frase que está hablando Jacob denota que su esperanza y su confianza en el Señor en ese momento no se está manifestando. No estamos diciendo que no la tenía, pero en ese momento no está siendo expresada. Y para finalizar, quería leerles aquí precisamente de los comentarios que hemos estado mirando del libro de el estudio del libro de Génesis de Carballosa. Aquí en el resumen y la conclusión de este capítulo quería compartirles, dice que en su oración sumo sacerdotal reflejada en Juan 17, Jesucristo nos da la verdadera actitud que debemos tener nosotros como creyentes y la iglesia con referencia a nuestra posición dentro del mundo. Y por lo tanto nos revela, la Biblia nos revela en muchos versículos, la seguridad contra este insidioso peligro. Primero, somos dados a Cristo, somos del mundo, ¿sí? Del mundo, somos dados a Cristo. Juan 17, 6. Nosotros pertenecemos a Él. Estamos en el mundo, pero nosotros no somos del mundo, somos de Cristo Jesús. Somos aborrecidos por el mundo. Para el creyente puede esperar ser aborrecido por el mundo. Dice, nosotros no somos del mundo. Juan 17, 14. Dice que no somos tampoco quitados del mundo.
hasta que Él o muramos y vamos a su presencia o venga el rapto, nosotros vamos a estar aquí, ¿sí? Y cómo debemos vivir mientras que estamos enfrentando situaciones adversas, personas que odian a Dios y de pronto también nos odian a nosotros porque amamos a Dios. Dice que somos guardados del mal. Cuando dice la palabra de Dios dice que somos guardados del mal, no significa nuestro cuerpo, significa nuestra alma, porque nuestro cuerpo puede morir en cualquier momento, pero Él preserva nuestra alma. Somos enviados al mundo cuando el Señor nos llama a evangelizar, a proclamar su palabra, el evangelio a las naciones, para dar testimonio al mundo como lo hizo el Señor, de que Él fue enviado por el Padre, así como Cristo es la luz del mundo. Los redimidos de Dios, es decir, los creyentes, deben ser la luz en el mundo. Mateo 5, 14, 16. Bueno, ya está aquí el capítulo 34 del libro de Génesis y para el próximo estudio vamos a continuar con el siguiente capítulo.